Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Decenas de migrantes venezolanos quedaron varados en su camino hacia Perú. Intentan dejar Chile tras las declaraciones del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, quien indicó que si llega a la presidencia expulsará a los indocumentados. Tenemos análisis. Previo a las elecciones en Honduras, el presidente Donald Trump informó que planea perdonar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en la Unión Americana por 3 cargos de narcotráfico. En una publicación en su red social, el republicano dijo que Hernández fue tratado injustamente. Andriy Yermak dejó su cargo como jefe de gabinete de Ucrania. Pese a ser una de las principales figuras de la administración de Volodymyr Zelensky, el presidente anunció su dimisión horas después de que la casa de su ex colaborador fuese allanada en medio de una trama por presunta corrupción. Mientras amenaza con empezar a detener el tráfico de drogas desde el sur del continente americano por tierra, trascendió que el presidente Donald Trump habló con Nicolás Maduro la semana pasada para tratar de coordinar un encuentro, el cual no fue concretado. En la conversación también participó el secretario de Estado Marco Rubio, según el New York Times. Ampliamos en directo DC. En una semana en el mundo nos preguntamos, ¿empezó la cuenta atrás para que se materialice la amenaza de un ataque directo de Estados Unidos contra Venezuela? La idea divide al Partido Republicano, que ya está fracturado respecto a las concesiones a Rusia en las negociaciones para un cese el fuego en Ucrania. Ante la polémica también nos cuestionamos, ¿hay alguna posibilidad de que este nuevo esfuerzo diplomático ponga fin o al menos pause la guerra? Y también hablamos de la renuncia del líder negociador de Ucrania, Andriy Yermak, si influirá en las discusiones. Comenzamos en la frontera entre Chile y Perú, donde decenas de migrantes venezolanos se encuentran varados. Buscan dejar el territorio chileno y avanzar hacia el vecino país, luego de que el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, que pasó al balotaje el 14 de diciembre, indicara que expulsará de Chile a los migrantes indocumentados. La Cancillería peruana indicó que se está gestando una crisis migratoria en la frontera, al tiempo que el gobierno de Lima planea declarar el estado de emergencia en la zona. Uno de los puntos afectados es la ciudad chilena de Arica y por ello conectamos con Orlando Vargas, él es alcalde de Arica en Chile. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿cuál es la situación actual que vive Arica respecto a este tema? Hola querida amiga, muy buenas noches. Bueno, Arica es una ciudad de 256.000 habitantes, frontera con Tacna. Quiero decirle que hasta ahora esto ha sido un movimiento normal. No hemos tenido una gran cantidad de gente varada, como lo dice la prensa. Sí, hoy día fueron 80 personas que llegaron y estas personas esperan en la noche. A medianoche pasan hacia Tacna de una u otra manera, pero no han habido esos campamentos de 300, 500 o más personas. Por lo tanto, nosotros como municipio, como autoridad de esta ciudad, hemos estado monitoreando en la frontera misma y estamos preparados, ¿no? Nos hemos reunido con nuestras autoridades para cuando logremos tener a lo mejor un campamento armado o algo muy grande, podamos asistirle en forma humanitaria. Hasta ahora ha sido casi normal, porque no se olvide usted que en estas fechas muchos colombianos y muchos venezolanos viajan por estos sectores para llegar a ver a su familia en las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Entonces, el año pasado, el 2023 pasó lo mismo, 2024 lo mismo, y creo que ante el anuncio del presidente subrogante del Perú de que iba a militarizar, algunos se han puesto nerviosos, los que no tienen documentación. Pero además también hay otro lugar donde la gente puede salir de Chile, que es el lugar de la región de Tarapacá, el sector de Colchane, que es frontera con Bolivia, y donde luego llegan ellos a Desaguadero y pasan por el Cusco hacia Perú. Usted me está diciendo que hasta este momento no hay un gran campamento, pero yo le pregunto, ¿qué recursos tienen para atender a estas personas si en algún punto no se les va a permitir la entrada a Perú?
Bueno, nosotros estamos muy preparados como el año 2023 con nuestra Dirección de Desarrollo Social, donde mantenemos alimentos, carpas, cosas de abrigo, agua. También mantenemos en nuestra Dirección de Salud Municipal médicos. Hay una ronda médica que está preparada para poder salir a atender a nuestros hermanos extranjeros. También tenemos veterinario municipal por si vienen mascotas, como lo hicimos el año 2023. Por lo tanto, tenemos un gran contingente preparado para asistirlo en el caso que se desarrolle una crisis migratoria que hasta ahora no ha sido tal. Lo que sí hemos tenido grupos de personas que se han reunido y en la noche avanzan hacia Perú. Es así lo que está pasando hoy día. ¿Desde el gobierno central ha habido algún pronunciamiento sobre posibles medidas para enfrentar una situación a corto plazo? Bueno, la verdad que nosotros tenemos gobernador acá en Arica y estamos trabajando de la mano con el gobernador con tal de asistir a los migrantes cuando tengamos una gran cantidad de gente esperando en la frontera. Y no olvidar, querida amiga, que el ofrecimiento que ha hecho el candidato Kast, que es candidato presidencial en el balotaje, junto a la dama Jara, que también es otra candidata, es un ofrecimiento de campaña, que yo creo, yo fui parlamentario de Chile también, creo que no es fácil cumplir, sacar a 900.000 personas, 1 millón de venezolanos que están en Chile y unos 300.000 colombianos. Creo que no es fácil, porque si no se ha logrado en 4 años hacer 10, 15 envíos de aviones con migrantes, difícilmente en 114 días se va a lograr sacar a 1.000 aviones con 900.000 migrantes. Entonces, como son ofrecimientos de campaña, es posible que no se cumplan. Pues señor Vargas, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. De nada, aquí estamos para atenderle. Vamos ahora a Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración informó que suspendió todas las decisiones respecto a peticiones de asilo. El anuncio fue hecho por el director de la agencia Joseph Edlow en X, quien afirmó que la suspensión se producirá hasta que puedan garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. Esto el mismo día en que Marco Rubio anunció que el Departamento de Estado pausó la emisión de visas para todas las personas viajando con pasaporte afgano. Decisiones que llegan 2 días después de que un hombre de origen afgano disparara contra 2 integrantes de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Justamente continuamos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump informó este viernes que planea conceder un indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. El ex jefe de Estado se encuentra preso en la Unión Americana cumpliendo una condena de 45 años por 3 cargos de narcotráfico y de armas, incluido haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El republicano dijo que Hernández fue tratado de manera injusta. Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien según muchas personas, a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora tras la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. Voten por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Cambiamos de tema, vamos a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky informó la dimisión de su hasta ahora jefe de gabinete Andriy Yermak, una de las fichas clave de su gobierno. La renuncia fue comunicada horas después de que las autoridades allanaran la casa de Yermak en medio de un caso por corrupción en el sector energético del país. Zelensky indicó que con esta salida el gobierno busca no comprometer la posición de Ucrania en las negociaciones decisivas que mantiene con Estados Unidos sobre el plan de paz de la Casa Blanca. Ampliamos el perfil y la trayectoria del ahora exfuncionario en el siguiente informe. El domingo pasado en Ginebra, Andriy Yermak hizo una aparición pública junto al jefe de la diplomacia estadounidense, un rostro conocido por los ucranianos y los líderes de la escena mundial y negociador clave para Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia. Estamos logrando avances significativos y avanzamos hacia una paz justa y duradera. Andriy Yermak, de 54 años, no ha podido completar su misión.
La presidencia ucraniana ha anunciado su dimisión tras un registro en su domicilio en el marco de una investigación sobre un amplio escándalo de corrupción. Los ministros de Justicia y Energía fueron destituidos y aunque Yermak no fue imputado en este caso, oposición y oficialismo exigían su salida. Un duro golpe para Volodymyr Zelensky, que pierde a su mano derecha y una figura considerada el vicepresidente del país. En 2010 conoció al jefe de Estado, cuando ambos trabajaban en la producción audiovisual. 9 años más tarde, el dúo se reunió de nuevo durante la campaña presidencial, en la que Zelensky fue elegido presidente. Yermak le asesoró en cuestiones de política exterior, antes de convertirse en su jefe de gabinete en 2020. Estoy agradecido a Andriy por haber velado por una posición ucraniana en el proceso de negociación que siempre estuvo representada de la mejor manera posible. Una posición siempre patriótica. Un asunto que empaña la imagen de Zelensky, que se ha erigido defensor de la lucha contra la corrupción, en un momento en el que busca apoyo financiero y militar en Europa. Precisamente sobre las negociaciones para un eventual plan de paz en Ucrania, diarios estadounidenses y la agencia AFP informaron que negociadores ucranianos estarán este fin de semana en territorio estadounidense. Está previsto que mantengan conversaciones con funcionarios del país, entre los que se encontraría Steve Witkoff. Un encuentro que podría producirse en Florida. Todo esto en medio de la presión de Washington por acabar el conflicto y en medio de las marcadas diferencias entre la propuesta inicial, delineada aparentemente por Estados Unidos y Rusia, y las versiones posteriores, modificadas por Ucrania y por la Unión Europea. Vamos ahora a China. Wintec, la empresa matriz de Nexperia, con sede en Países Bajos, acusó el viernes a la filial neerlandesa de conspirar para crear una cadena de suministro no china y despojarla permanentemente de su control. Las filiales neerlandesas y China de Nexperia se encuentran en una pugna desde que el gobierno de Países Bajos confiscó la empresa hace 2 meses y un tribunal en Ámsterdam despojó a Wintec de su control sobre el fabricante de chips. El conflicto ha puesto en riesgo el suministro de componentes electrónicos para una vasta gama de empresas y expuesto el dominio de China sobre el mercado de semiconductores. Jesús Yajure nos amplía. Un nuevo capítulo en la saga por los semiconductores. Nexperia, que produce chips esenciales, es acusada por su dueña Wintec de conspirar para crear una cadena de suministro no china, mover sus operaciones a Malasia y despojarla del control. La crisis por los chips de Nexperia ha puesto en jaque a las industrias automotriz, electrónica, de maquinaria industrial, energía y para teléfonos inteligentes, relojes y otros dispositivos portátiles. El gigante chino acusó este viernes a su filial neerlandesa de prácticas destructivas. Wintec solicita formalmente a Nexperia iniciar consultas sobre la cuestión del control corporativo. Se exige a Nexperia que reanude de inmediato el suministro de obletas, que detenga los planes de ampliación en Malasia y otras regiones extranjeras y que abandone sus intenciones indebidas de sustituir la capacidad china. En 2018, Wintec, fabricante de las compañías de teléfonos más grandes de China como Huawei y Xiaomi, compró Nexperia por $3.630 millones. Bajo el acuerdo, Nexperia elaboraría obletas o discos semiconductores, los enviaría a China para ser terminados y luego serían devueltos a Europa para su distribución. En septiembre, Países Bajos invocó una ley para tomar el control de la empresa, alegando motivos de seguridad nacional. En respuesta, Beijing prohibió la reexportación de productos terminados y el 19 de noviembre el gobierno neerlandés dio marcha atrás con la toma de la empresa. Considero adecuado suspender mi pedido en virtud de la Ley de Disponibilidad de Mercancías de la Toma con respecto a Nexperia, en estrecha consulta con nuestros socios europeos e internacionales. Somos positivos sobre las medidas adoptadas para garantizar el suministro de chips a Europa y el resto del mundo. Volkswagen, Nissan, Honda, Ford, General Motors, BMW, Mercedes-Benz, Hella, Bosch y Aumovio están entre los principales clientes de Nexperia. Vamos con Directo DC. Vamos hasta la capital estadounidense, por ello me acompaña Natalia Cabrera, corresponsal de France 24. Natalia, empecemos hablando del diario The New York Times, que afirmó que el presidente Donald Trump conversó con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. ¿Qué se sabe de esta conversación?
Hola Valentina, pues lo que dice el New York Times es que también el secretario de Estado Marco Rubio participó en esta conversación y por lo cual le preguntamos directamente al Departamento de Estado si nos podía confirmar si había tenido lugar o no. Nos trasladaron este cuestionamiento a la Casa Blanca y la Casa Blanca de momento no ha respondido, no ha confirmado si tuvo lugar o no esta conversación. Lo que dice también The New York Times es que tuvo lugar esta llamada la semana pasada y que en ella estaban tratando de concretar un eventual encuentro, pero no se dijo ni dónde ni cuándo y pues no se concretó de ninguna manera. Así que también hay que recordar que desde mediados de noviembre el presidente Donald Trump ha empezado a mencionar que quería hablar directamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro y viceversa. Sin embargo, pues ha mantenido una retórica un tanto ambigua. Anoche mismo estaba diciendo que estaba listo para pasar estas operaciones en el Mar Caribe, en las aguas del Caribe, a la tierra, justamente para seguir con esta lucha contra el narcotráfico, como él denomina, es esta operación en todo el Caribe. También en el pasado Trump ha dicho que ha avisado a Nicolás Maduro directamente que tiene que dejar de enviar drogas a Estados Unidos, lo que él califica como veneno, que ha cobrado miles de vidas aquí en territorio estadounidense. Y pues también hay que recordar que Estados Unidos acusa al presidente venezolano de ser el líder del Cártel de los Soles, esta organización que este mismo lunes el Departamento de Estado ya oficializó esta designación como organización terrorista extranjera, lo cual le da una serie de herramientas legales para tomar acciones incluso a nivel militar. Entonces, pues lo que hay que ver, o todavía está en entredicho, es justamente qué es lo que le tendrá que dar el presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos, porque también según el New York Times lo que ha ofrecido Maduro es incluso acceso a el petróleo venezolano y a los recursos venezolanos. Sin embargo, pues el presidente Donald Trump claramente no ha aceptado y lo que también se dice aquí en Estados Unidos es que todos estos ofrecimientos no son suficientes para Donald Trump. Algunas fuentes aquí en Washington lo que dicen es que si bien toda esta operación en el Caribe y en el Pacífico está sustentada en esta lucha contra las drogas y en detener el tráfico de drogas, el presidente Donald Trump sí quiere ver un cambio de régimen en Venezuela, pero está justamente indeciso sobre si llevar botas o no a terrenos, intervenir militarmente. Esto también teniendo en cuenta que una encuesta de la cadena CBS reveló que alrededor del 70% de los estadounidenses se oponen justamente a una intervención militar en Venezuela. Natalia, nosotros vamos a cambiar de tema. El presidente Donald Trump ya se había pronunciado sobre la campaña a las elecciones en Honduras y ahora anunció, cuando ya es el domingo, esta jornada electoral, anunció que va a indultar al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué deja ver esto de su relación con la región? Pues lo primero que podemos analizar es que cuando Trump ganó las elecciones en noviembre del año pasado y cuando llegó a la Casa Blanca, todo lo que se decía era que la América Latina, las Américas, iba a ser lo último en su lista de prioridades, que su política exterior iba a estar enfocada en Medio Oriente, en China, por supuesto, y en la guerra en Ucrania, que pues había dicho que iba a terminar en 24 horas. Sin embargo, pues estamos viendo que América Latina ha estado prácticamente en el tope de su agenda durante estos casi poco más de 10 meses que lleva en el poder. Justamente lo que vemos también justamente después de este apoyo que le dio al candidato conservador, argumentando también la posibilidad de trabajar justamente para combatir el narcotráfico en las Américas y para combatir también a Nicolás Maduro, haciendo eco de este lema o de esta palabra que tiene tanto eco y hace tanta mella en América Latina, que es el narcocomunismo, justamente también junto a el castrochavismo, que de alguna manera la derecha, los conservadores satanizan tanto y lo ligan justamente con la crisis en Venezuela y especialmente en los países que de alguna manera se han visto impactados por la crisis en Venezuela y han recibido y acogido a los migrantes venezolanos. Pues esto hace bastante eco en los votantes y pues también Trump nos ha dejado ver la importancia que tiene para él la región y cómo puede influir o no a favor de un candidato, como pasó en Argentina, por ejemplo, ligando estas ayudas económicas a Javier Milei, y también en Ecuador emitió un pronunciamiento y pues ahora con este indulto a Juan Orlando Hernández, aunque no dijo cuándo iba a tener lugar ni cómo iba a ser,
pues de todas maneras justamente se suma a que Juan Orlando Hernández es del mismo partido que el candidato conservador. Así que hay que recordar que Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por conspirar para traer cocaína a Estados Unidos, y que de hecho durante el juicio se escucharon algunos testimonios que decían que recibió sobornos incluso de Joaquín El Chapo Guzmán, y pues su hermano también, Tony Hernández, también está condenado por el mismo crimen en Nueva York. Natalia, también en redes sociales Trump anunció, como suele hacerlo, que va a reversar casi todas las políticas del expresidente Joe Biden, porque según él fueron firmadas con el famoso AutoPen, este dispositivo mecánico que replica firmas. ¿Cuántas órdenes podrían verse afectadas? Pues son alrededor del 92% de las órdenes firmadas por el expresidente ahora Joe Biden, según este anuncio del presidente Donald Trump, que quedarían anuladas de efecto inmediato, pero no especificó cuáles son exactamente ni dijo a qué se refería. Él en el pasado ha dicho en varias oportunidades, sin presentar ninguna evidencia, que los asesores y el círculo del expresidente Joe Biden estaban realmente gobernando en esto, aprovechándose, según él, del deterioro de la salud del expresidente Biden, que como sabemos, pues a finales de su mandato tuvo un evidente deterioro casi en cámaras mientras todas las personas lo estaban viendo, o la mayoría de los estadounidenses. También lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que Biden supuestamente no sabía qué era lo que estaba firmando, esto incluyendo también indultos que otorgó a algunas personas, y pues no hay evidencia de que esto haya sido así. Pero pues también hay una cantidad de libros que han salido tras la salida del presidente Joe Biden del poder, que dicen justamente algunos periodistas, citando también fuentes de la Casa Blanca, que en efecto el círculo alrededor del presidente Biden lo protegía y no le contaba realmente qué era lo que estaba pasando, pero pues de allí a que se utilizara este dispositivo sin que él tuviera conocimiento, pues no hay evidencia y hay mucho trecho. También hay que decir que hay varios expresidentes, antes incluso de Biden, que también usaron este dispositivo, y el mismo Trump reconoció haberlo hecho en marzo, aunque para, según dijo, cosas que no eran importantes. Natalia, pues muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros los dejamos con Una Semana en el Mundo.